Y ya bueno, sabía. vamos a comenzar a este tiempo de estudio. Vamos a continuar viendo Filipenses. Ya hemos visto casi el primer capítulo en su totalidad, pero hoy vamos a terminar el primer capítulo y vamos a entrar un poquito en el capítulo 2. Entonces vamos a leer, para dar inicio, vamos a leer de 1:27 hasta 2:4. Es la porción la que vamos a estar viendo esta mañana. Nuevamente siguiendo el modelo de el estudio bíblico inductivo, vamos a leer el texto, vamos a observar Ujú. el texto y hacer preguntas que nos viene al ver el texto. Y vamos a poco, paso a paso, ver esas preguntas, versículo por versículo, contestar algunas de ellas y llegar a unas conclusiones o unas aplicaciones en nuestras vidas personales. Nos vamos a seguir esa misma forma de ese método de estudio inductivo y vamos a leer ese pasaje para dar comienzo. Y hermana Carmen, ¿nos puedes leer este pasaje del 1:27 al 2:4, por favor? Así es, en la Nueva Biblia de las Américas. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que yo vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera se dejen intimidar por sus adversarios, lo cual es señal de destrucción para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de parte de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión de espíritu y si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unión en espíritu, dedicados en un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de ustedes considere el otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Bien, no, gracias, gracias. Y aquí, bueno, nuevamente, cada vez que nos acercamos a la palabra hay tantas cosas, tanta riqueza y hay muchas preguntas también. No sé si hay preguntas, yo tengo algunas ya en mente, pero alguien tiene una pregunta, alguien vio algo, dice, ¿qué significaría esto? ¿De qué se trata esto? ¿Qué ven ustedes aquí? ¿Qué preguntas? Y no vamos a contestarlas, vamos ahorita a contestarlas, pero vamos a hacer las preguntas. ¿Qué vieron ustedes? Bueno, lo primero que yo vi fue en el 27 y 28 como un tono militar, no sé, luchando, adversarios. Veo como un tono de militar, ¿no? Entonces, ¿por qué ese tipo de tono militar? ¿Y qué estaba diciendo Pablo ahí hablando de esas palabras? En otra versión dice combatiendo. Creo que dice la Reina Valera, combatiendo en vez de luchando. Y habla de atemorizar o ser intimidados. O sea, que hay como un tipo de pelea, de batalla ahí, no sé. Eh, ¿Qué batalla hay aquí? ¿Qué pelea se refiere Pablo aquí? ¿Por qué el tono militar? Bien, podemos preguntarnos también qué implica comportarse de una manera digna del Evangelio dentro de la comunidad cristiana también. Sí, Sí, sí. ajá, sí, sí. También lo que dice en el mismo 27, luchar de una manera unánimes por la fe del Ujú. Evangelio, ¿no? ¿Qué implica esa unanimidad? Creo que dice algo también así más adelante en el 2 también, ¿no? Tiene el mismo tono de unidad, ¿no? Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Por qué ese énfasis de unidad? Tanto en el 27 como el 2:2 vemos ese tono, ¿no? De unidad. ¿Y quiénes son esos adversarios que está nombrando? Ujú. 28, ¿no? Ujú. Sí, estoy mirando más bien la aplicación, las preguntas que se encuentran ahí, cómo eso se puede, por ejemplo,
en el versículo 27 está la palabra griega politeumai, Ujú. de comportarse. No sé si lo encuentra, dice, cómo impacta la noción de la ciudadanía romana celestial o la celestial, la polis, el entendimiento de Pablo sobre la conducta ética de la iglesia. De aquí ese Sí, comportamiento. el Sí, significado de genitivo. exacto. Ujú. Exacto. ¿Qué se refiere? Porque alguna otra versión dice ahí, vi algo que tiene que ver con vivir como ciudadanos del cielo, decía la nueva traducción viviente, ¿no? Entonces, ¿qué es ese comportamiento? ¿Cómo es que vive ese ciudadano? ¿Y por qué esa ilustración o forma de describir, ¿no? El comportamiento, usando esa palabra griego que significa como ciudadano. O la lucha, yo creo que ya se mencionó, la lucha eh, contra los oponentes, que es una lucha externa, Ujú. o es una lucha por la unidad interna. Bueno, Ujú. creo que hemos visto bastante aquí, ¿no? Entonces vamos a ir versículo por versículo y vamos a revisar las preguntas, las inquietudes, y vamos a conversar y buscar algunas de las respuestas, ¿no? En la parte de la interpretación. Dice el versículo 27, solamente compórtanse de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y creo que Fernando dio referencia a esto, que esa palabra comportándose tiene que ver como la vida de un ciudadano, ¿no? Eh, ¿Por qué será que Pablo está usando ese término ahí? Politeumai. O sea, la vida en la iglesia, como que la vida en la iglesia es una vida de ciudadano, Ujú. como de un país y la responsabilidad cívica que tienen, o sea, que como que implica, creo yo, no sé qué creen mis hermanos, pero me da a entender al leer el texto como que hacer lo correcto es como en el mundo, como un ciudadano corriente tiene sus deberes y privilegios cívicos, así también lo tiene un ciudadano del reino de Dios. Ujú. Una cosa, eh, escuché alguna vez a un autor que se llama argentino, Agustín Laje, pero él hablaba en el sentido eh, de una palabra que se llama, que suena como insulto para nosotros, la palabra idiota. Entonces, pero no en el sentido moderno, sino en el sentido que los romanos lo utilizaban, que son herederos de la cultura griega en cierta parte. Entonces, el idiota era una persona que vive pensando en sí mismo, con, en oposición a la idea del ciudadano romano, que era que tenía en cuenta los intereses de toda la comunidad. Entonces, el ciudadano eran los romanos que tenían en cuenta los intereses de la comunidad, luchaban por la comunidad. Era un privilegio ser un ciudadano, porque tenía mucha gente, eran esclavos, eran de todo, entonces, pero no eran ciudadanos. Entonces el ciudadano tenía ese privilegio por el cual podía ser elegido, pero su deber era comportarse a la altura o la dignidad de la ciudadanía, o sea, pensando en su comunidad, no solamente en sus intereses personales, ¿no? No solamente en el privilegio o el orgullo de ser nombrado tal o cual persona con ese título, sino el de velar por los intereses de la comunidad. Entonces, eso era la idea que quería recalcar con relación a la palabra idiota, que era una persona que solo pensaba en sí mismo, en esa época en que Pablo está hablando, ¿no? En el lenguaje que estaban usando. Entonces, tal vez comienzo a pensar,
la dignidad está en eso, porque está relacionado con lo que dice acá de vivir con relación al Evangelio, de una manera digna del Evangelio de Cristo, de una manera que esté, dice aquí en una versión que tengo acá, versión digna como la enseña la buena noticia de Cristo, en otra dice esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Entonces el Evangelio de Cristo es un evangelio que nos enseña a vivir en comunidad, ¿no? En oposición hay la idea de a veces de ser un cristiano estilo llanero solitario, que vive solo, especialmente ahora que los avances tecnológicos nos hacen que sea muy fácil movernos o ubicarnos o contextualizarnos con otros ambientes sin necesidad de relacionarnos directamente con esa comunidad. Muy interesante. Me hace pensar en la sociedad que estamos viviendo hoy, que por usar tu palabra, no quiero ofender a nadie aquí, pero vivimos una sociedad idiota en ese sentido. Ujú. Y en verdad la vida cristiana debe ser lo opuesto, debe ser en comunidad, como se dice. Y yo creo que Sí. también, no solamente en la iglesia local, también podemos verlo en sí en la confraternidad de iglesias. Estamos viendo ahora mismo un movimiento de muchas iglesias apartarse del conjunto de otras iglesias. O sea, Ujú. como que hemos crecido, somos autosuficientes y no necesitamos necesariamente, es más, tenemos varias iglesias nosotros, tenemos que llaman anexos, iglesias anexos y que es la misma iglesia y eso es muy, no sé en Latinoamérica si eso es algo que está sucediendo, pero aquí en los Estados Unidos muchas iglesias han crecido a un nivel que son autosuficientes, como que no se ve la necesidad de tener confraternidad con otras iglesias de otras denominaciones, de otras iglesias de la misma denominación, o si son aparte y no son parte de una denominación, no tienen confraternidad con el resto de la ciudad o de la provincia o la región donde están. Y yo veo eso como algo bastante grave. Yo creo que siempre tenemos que tener en mente que no somos únicos, que somos parte de un cuerpo total. Sí, yo observo cuando dice, bueno, estamos hablando del versículo, la primera parte, cuando dice solamente compórtense de manera digna, nos está hablando de mantenga su identidad ante un mundo que está cambiando con diferentes leyes, diferentes cosas. Nosotros tenemos que mantenernos, le está diciendo a ese pueblo también, que se mantenga con su identidad de ciudadano. ¿Y cuáles son las reglas del ciudadano? O sea, que me habla de coherencia entre la fe y la conducta Ujú. para que puedan estar observando de que cómo se debe comportar una persona como ciudadano del reino de los cielos. Y es lo que nosotros tenemos que hacer también, más allá de qué hago ante esta ley, porque hoy hay tantas cosas, qué hago ante tal movimiento dentro de la iglesia, me tengo que mantener solamente comportándome como un ciudadano del reino de los cielos, lo que dice el Evangelio y no salirme de ahí. Bien, creo que ya entendemos bien lo que Pablo está tratando de por lo menos establecer hacia dónde él va, ¿no? Entonces dice, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezcan ausentes, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, Habla de testimonio, que de mantengan el testimonio. testimonio, esté o no esté presente el liderazgo, que, Es, que me vea el pastor, o si está el pastor, o no si no está el pastor, o está tal hermano, o no está tal hermano, que se oiga siempre. y ahí está la primera palabra de unidad, la referencia a unidad que el pastor José mencionó, mismo, es un mismo espíritu. Después en el versículo 2 dice, el mismo sentir, el mismo amor, unidos en un mismo propósito. Hay un sentido de unidad que esté o no esté el líder,
esté o no esté Pablo, que estén unidos ustedes, unidos, firmes, unidos, luchando, o otra versión dice, combatiendo, unánimes por la fe del Evangelio. Me hace recordar de un poquito que hablamos al principio de la primera sesión sobre qué es, o qué era, cómo era la ciudad de Filipo. Era una ciudad romana, muchos soldados romanos. Era una encrucijada de una vía principal del Imperio Romano. Entonces, se veía los soldados, me imagino que se veían pasar de región a región por esa vía principal. Y me parece que Pablo está usando un término aquí militar, ¿no? Que ¿Mm? estamos nosotros en batalla, como los romanos, los soldados romanos, Sí. ¿no? Mi pregunta es, ¿con quién es la batalla? Porque Me recalca, Miguel, estoy mirando aquí la palabra luchar ujú, en el original. Es sinathleo, viene de sin, juntos, y athleo, que es luchar, o creo que en México dicen batallar. Batallar juntos, luchar, pelear juntos. Es una palabra compuesta. Y al ver eso, me imagino la mentalidad que no existe en muchos creyentes, pero debería existir, de que estamos de este bando, estamos en la misma guerra y somos soldados a pelear no en contra, sino juntos contra un enemigo mutuo que tenemos como ciudadanos de esa ciudadanía celestial que somos, porque somos miembros del cuerpo, ciudadanos del reino. Y la Biblia habla claro que nuestra ciudadanía no es de aquí. Estamos aquí como, ¿cómo se dice? Pasando. Y, ujú, pero somos mentalidad de que somos ciudadanos. Siempre tenemos que tener en mente que cuando tenemos un hermano en Cristo al lado, es una persona, es un soldado que está llamado a pelear contigo, no contra ti. Y me imagino que esta es lo que Pablo está tratando de traer. Yo creo que si lo leemos en español no le sacamos la riqueza ujú. de lo que Pablo está tratando de decir aquí. O sea, estamos viendo de un deber ciudadano y ahora estamos viendo una guerra de ciudadanos unidos. Sí. Sí, Una, una- no perder el objetivo. Hay una misión, una misma fe, y por lo tanto deben trabajar juntos para lo mismo, Ujú, contra un enemigo que se levantó. entonces el enemigo no sería una persona, sino una actitud. Porque ya que Pablo usa varias veces, en varios libros, usa figuras militares, se está inspirando en la estrategia militar. La estrategia militar, especialmente los romanos, era tener un bloque unido, eh, eh, flanqueado por sus escudos, le decían como un carapacho de tortuga, Ujú, porque estaba tan unido que no penetraban las flechas. Entonces, al aplicarlo a la iglesia y está hablando de unidad, el enemigo o el adversario sería la desunión, ¿no? La dispersión del propósito o de la dignidad que significa mantenerse unido en Cristo. Entonces, no es un adversario físico en sí, sino la actitud de personas que, a pesar de estar en el Evangelio, comienzan a separarse por distintas causas. A mí me recuerdo el tema de Hechos 2:42 cuando dice que se mantenía en la doctrina, en la comunión, partimiento del pan, en las oraciones. Y eso es lo que nos une
como iglesia. Y, por supuesto, cualquier cosa que va contra eso nos desune. Así es. Yo también veo que, bueno, el 27 y el 28 casi van juntos, ¿no? O la misma línea de pensamiento, porque dice, puedo oír que ustedes estén firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados o intimidados por sus adversarios. Entonces, también el adversario puede ser también una referencia a lo que vimos anteriormente, el 1:15, el 1:17, de aquellos, de algunos que están enseñando, que predican por envidia, por rivalidad, que proclaman por ambición, ¿no? Que no están unidos, que están por su propia cuenta, que están muy independientes, que están causando división quizás, porque están pensando en ellos mismos, en sus ambiciones y creando rivalidades y por envidia. Entonces también puede ser que parte de la adversidad que viene, como dice usted, la desunión, específicamente la desunión que está causando aquellos. Sí, es que, perdón, aquí estamos viendo a un Pablo que todavía cree que la segunda venida del Señor está pronto. Ujú. Él no creo que él está pensando en crear una religión. Él está pensando en términos del reino de Dios. Y esa segunda venida del Señor es eminente y a establecer su gobierno sobre la tierra. Y es como que está llamando a los creyentes, y mirándolo en el contexto de lo que leímos la semana pasada, como que está llamando a los creyentes a no a desanimarse, eh, este, llamándolos a ponerse en fila. Aquí en los Estados Unidos, en el medio oeste, hay un término que me llama mucho la atención. No sé si ustedes están, cuando las personas llegaban de Europa en los 1800, ellos viajaban hasta Oregón o California en wagones. Entonces, cuando venían los indígenas, venían a atacarlos, ellos viraban los wagones en una rueda, así, donde por donde quiera que trataban de atacar, había un vagón atacando, o sea que no había penetración. Y creo que me viene esa mentalidad que Pablo está escribiéndole a los, a los creyentes de Filipo, es diciendo, esto es lo que tienen que hacer, no se dividan, no se desanimen, sino que prepárense para proteger el evangelio, para defenderlo. Dice el 28, dice, de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Aquí se está refiriendo, creo que a la vigilancia, ¿no? A luchar, a combatir y estar en el combate, estar en la lucha, que no tengan miedo, no sean intimidados por ellos, ¿no? Más que ellos deben estar intimidados de ustedes por su unidad. Y para eso es, como creo que el hermano José mencionó, de los soldados romanos que se venían juntos con sus escudos para formar ese redondo o ese sector de como de tortuga, ¿no? Como un carapacho de tortuga, ¿no? Que las flechas venían y nada venía en contra. Y yo supongo que eso fue como le venía temor a los enemigos, a los que estaban tirando la flecha. Se atemorizaron de cuál organizado están, que este ejército viene preparado con todo con nosotros, contra nosotros o a defender su posición. Y creo que Pablo quizás está diciendo a ustedes mantenerse en unidad, a ustedes combatir en conjunto, mantener esa unidad, ese mismo espíritu,
esa protección, esa luchando por estar firmes en la fe, eso va a hacer que le va a causar no miedo a ti, sino a los enemigos. Claro. Eso es lo que se le enseñaba a los soldados, mantenerse unidos en el ataque, de esa manera ellos podían prevalecer. Entonces, eso lo hizo famoso a las escuadras, a los soldados romanos, esa disciplina de atacar por escuadrones que se mantenían unidos y entonces frente a los enemigos se desunían y entonces ellos mantenían, a pesar de que alguno podría ser herido, alguna cosa, pero mantenían la unidad del cuerpo, de la estructura que usaban para de esa manera lograr vencer. Creo que todo eso está en relación con la figura militar que está presentando aquí Pablo, ¿no? Habla de unidad, habla de, usando esa figura, de que esa es nuestra estrategia, ¿no? Vivir de acuerdo con el Evangelio de Cristo, o sea, lo que decía el 27, dignamente de acuerdo dignamente con el Evangelio de Cristo, mantenernos unidos. Esa es la diferencia con el enemigo que busca dividir, desorganizar, y es lo que nosotros presentamos y lo que nos hace mantenernos firmes, luchando unánimes, usa aquí la figura, por la fe del Evangelio. Entonces, para ellos es señal de perdición cuando se desorganizan, se desbandan. Y en cambio dice, pero para salvación para vosotros, y esto es de Dios. Porque aunque suframos, esto es lo que Dios nos ha concedido. No solo de creer en Él, sino también sufrir por Él. Sufrir por mantener la unidad del cuerpo, que es lo que muchas veces sufrimos dentro de la misma fila del Evangelio, ¿no? Sí, y eso nos lleva a lo que dice el 29, ¿no? Esa es la realidad que dice Pablo, dice, porque a ustedes se les haya concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Y no solamente es sufrimiento por causa del Evangelio, es sufrimiento por ver el avance del Evangelio, ¿no? Por ver la proclamación del Evangelio, seguir marchando hacia adelante. Porque queda un ejército quedarse ahí con sus escudos defendiendo. La idea es ganar territorio, es avanzar. Entonces, la única forma que vamos a avanzar es juntos. Juntos y estando dispuestos a no solo creer, sino a sufrir por el Evangelio. Porque si no estamos dispuestos a sufrir por el Evangelio, ya es una batalla perdida. Y en conjunto. Uh-uh. Y eso estaría en relación con un pasaje que ya hemos visto antes, que Ujú, está en el versículo 15, que ujú. dice que algunos lo anuncian por envidia, por rivalidad, pero él se Es- mantiene unido. Y entonces está diciendo, bueno, no importa cómo lo hagan, pero igual el evangelio sale adelante. Entonces, él está preso y dice, algunos están predicando, usando esto, esta figura de que, porque, bueno, rivalidad o para querer ganar posición, pero no importa, el evangelio es el que sigue adelante. Y estaría de acuerdo con eso. Sí, es correcto. Y hay algo que estoy mirando aquí. Cuando dice evidencia, ah, la palabra evidencia ahí es una palabra legal, en deixis, creo, en griego, según estoy leyendo aquí en esta herramienta. En deixis significa un procedimiento legal en el que un infractor era formalmente denunciado ante un magistrado. Era esencialmente una acusación pública presentada contra una persona que está legalmente descalificada para ocupar un cargo público
o que había cometido un delito específico. Esa palabra. Y aquí Pablo está usando esa palabra en deixis. Está usando esa palabra donde está diciendo, ellos con su comportamiento están evidenciando que están descalificados, que no son en otras palabras. Y Pablo lo menciona, creo que en 3 otras partes, según dice aquí esta herramienta, Romanos 3, 25, 26, donde dice la crucifixión de Cristo es descrita como la endeixis de la justicia de Dios. Según de Corintios 8, 24, donde Pablo insta a los corintios a ofrecer una prueba endeixis de su amor y sinceridad. Y Filipenses 1, 28, donde dice la unidad intrépida de los creyentes frente a la oposición es descrita como una endeixis, una señal clara para sus enemigos de su propia destrucción y una señal inconfundible de salvación final para los creyentes. Y interesante ese punto, porque aquí Pablo está diciendo, me viene a la mente lo dulce que empezó Pablo al principio de la epístola. Los Ajá. amo. Por aquí Pablo está dando duro, está siendo firme, no está hablando con un lenguaje, no sé, veo como un contraste al comienzo y como él se refiere a los creyentes de Filipo y aquí como él está como hablando de una manera, no sé, siento eso, que él está hablando fuerte. Sí, es imposible que ganen la batalla si no están unidos, porque habla de unidad espiritual, o sea, la fe que no es individual, sino que es comunitaria. Y les está explicando que el sufrimiento también de las pruebas no niegan a Dios, sino que lo confirman. Cuando Sí, dice también esto viene desde parte de Dios. Confirma que Dios está en el asunto y nos tenemos así que es. mantener con Dios para poder salir adelante y poder vencer. Y el capítulo 2, aunque recuerda que esta carta fue escrita corrida, Sí. sin puntuación de oraciones ni párrafos, fue toda escrita en griego, en un griego, toda letra mayúscula, o sea, no había divisiones. Pero aquí dice, o sea, que lo que veo es que esto es una continuación de pensamiento, aunque hay una división aquí y hay un subtítulo que dice todo aquí, pero vamos a quitar todo eso porque dice, por tanto, es decir, a lo que acabo de decirle, ahora, por tanto, y aquí una lista de cosas, si hay algún estímulo en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo que de qué, del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. O sea que ahí está reforzando, como dice Carmen, la necesidad de la unidad. ¿Y de dónde proviene esa unidad? ¿Y por qué es necesario esa unidad? Los famosos por tanto de Pablo, lo vemos en Por todas tanto, partes. Sí, me hace acordar también al pasaje de esa misma carta, el capítulo 4. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. Les habla de tener un pensamiento, de cambiar la actitud del pensamiento hacia el pensamiento correcto. Los está direccionando en su manera de pensar, enfocado en lo que es bíblico, en lo que era la ciudadanía, en lo que correspondía a la comunidad cristiana. O sea, sí, fíjense, sáquense del enfoque de todo lo que hay afuera y vuelvan otra vez a tener pensamientos de acuerdo a lo que corresponde acá. Esto también es un conjunto, una conjunción que relaciona con lo anterior. Entonces, por tanto, si todo lo anterior dicho es correcto, entonces Claro. lo que viene a continuación es lo que debería ser resultado de lo anterior. Si hay un consuelo de amor, si hay una comunión del espíritu, si hay algún afecto y compasión, entonces completar mi gozo. Completar, ¿por qué? Porque mantener la unidad
es lo mejor que pueden darle como regalo de amor a Pablo, que está preso, viendo que se mantienen unidos, que están avisados, que están atentos, alertas a mantener la unidad frente a los adversarios, que no se dispersan, ¿no? A pesar de la oposición o sufrimiento o infiltración que puedan tener, sino que se mantienen unidos. Completad mi gozo sintiendo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Ujú. Y remata, nada hagáis por egoísmo, o sea, una forma de pensar solo en mí mismo, ¿no? El ego, el yo, o por vanagloria, por ser reconocido por los demás, sino con una actitud humilde, que es la que nos mantiene unidos en amor. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Entonces es una conjunción que por si esto resulta acá, entonces tiene que dar los resultados que vemos acá. No hay otro. Eh, Así es, así es. Y en versículo 3, ya que llegaste ahí, esa comparación o contraste, como decir, un contraste. No haga nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde de cada uno. Considera el otro más importante que sí mismo. Hay que entender que eso es algo totalmente opuesto a la cultura romana, porque la cultura romana era todo que ver con posición, influencia, poder, y más alto estabas en la sociedad, más importaba su estatus. Al decirle a un romano que sea humilde, que no piense en sí mismo, eso era casi, o sea, eso es una petición grande de Pablo, decirle eso a un romano. Decirle, no pienses en ti, no pienses en tu influencia, no pienses en escalar por ti en la sociedad. Sea humilde. Considera el otro más importante. Para un romano, o sea, eso es lo opuesto a la sociedad en cual vivían. No busquen cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. En la cultura romana, ¿qué hay para mí y cómo te va a ayudar a mí a subir? Y Pablo dice esto. Y sí, el imperio romano es así, pero el reino de Dios no es así. Es de esta forma, muy diferente, lo Y opuesto. se parece mucho a lo que hoy vemos, lamentablemente, como una ambición personal, una búsqueda de poder, como también como un orgullo vacío, busca de reconocimiento. Y es triste porque a veces se ve entre los siervos, entre la Ujú. iglesia, entre la misma comunión, comunidad entre los líderes, obreros. Y por eso es que esto no es para el mundo, esto es para la iglesia, para que nosotros volvamos otra vez, porque le habla de un análisis y comparaciones para que la iglesia sepa, esto no es lo correcto, esto es lo correcto. Y deberíamos hacernos cada tanto un análisis de esto, para ver si no nos hemos desviado un poquito de los conceptos que corresponden. Sí, es. Sí. Y está presentando una antítesis Ujú. para el mundo y como piensa el mundo, contra aún el legalismo y lo que ¿Sí? piensa el legalismo. Es una Mm. antítesis total lo que Pablo está diciendo. Está atacando la raíz del orgullo. Es un ataque Sí. no solamente al orgullo, sino lo que produce el orgullo. Le está recordando, no han sido bendecidos por gracia, no han recibido bendiciones de parte de Dios. Lo que tienen ustedes, todo viene de Dios. O sea, él es como haciéndole una enfrenta a la raíz de ese orgullo. Y me hago preguntas, la pregunta número uno es, en mis actividades de servicio, en mis motivaciones, ¿cuántas de esas motivaciones mías proviene de la vanagloria o la búsqueda del reconocimiento? Porque debemos de
Sí. Creo que aquí Pablo nos está llamando a nosotros a autoanalizarnos a nosotros mismos, y decir, ok, lo que yo hago, ¿por qué lo hago? ¿Cuál es mi motivación? ¿Estoy tratando de buscar el reconocimiento de los demás Mm. o lo estoy haciendo por vanagloria? Y otra pregunta que creo esencial que nace de aquí, de la actitud correcta que Pablo está llamando que tengamos nosotros los creyentes, es a quién en la iglesia considero genuinamente superior a mí en mi conducta, cediéndole la palabra o el derecho de servir. O sea, a quién en la iglesia nosotros consideramos superior y qué interés personal tenemos nosotros al actuar cuando hacemos las cosas. Cuando yo me autoanalizo, si voy a ser un poco sincero, ese es como un aguijón que siempre está atrás de mí, la motivación incorrecta, que si no nos lo sometemos en oración y le pedimos a Dios, es algo serio pedirle a Dios que te humille, porque lo que viene no es fácil, pero sí deberíamos, porque si miramos en los versículos anteriormente, es algo interesante ver cómo Dios dice que Dios dio por gozo, nos dio por gracia, no solamente el sufrimiento, sino la bendición también. Entonces, los sufrimientos y las pruebas y todo lo que nos viene a nosotros es dada por gracia. Eso es una mentalidad completamente antítesis, cómo es que Dios nos está dando las bendiciones, la prosperidad, todas las cosas salen bien. Eso nos las da por pura gracia. Pero también las pruebas y los sufrimientos y los padecimientos que tenemos como creyentes, también nos las da por pura gracia. Es increíble como pensar en ese ámbito y hacerme esa pregunta. ¿Cuáles son mis motivaciones cuando yo hago las cosas? Ujú. Interesante que no solamente refiere a quien selectivamente consideramos superior, sino que también dice cada uno. O sea, a cada persona la consideramos en ese sentido, ¿no? Valiosa, importante, no importa su rango. Y esto ataca directamente a una corriente moderna que está refiriéndose Fernando, que tiene que ver con una especie de legalismo que existe ahora, ¿no? Por ejemplo, si alguien está en una situación difícil, a veces la solución simplista, es decir, que esa persona está sufriendo porque tal vez no oró demasiado o no lee la Biblia o tiene algún pecado oculto. Entonces es un legalismo que deshace la gracia y todo su efecto perdonador y se convierte en una suerte de como análisis legal de que cumpliste este requisito, este requisito, entonces entra en esta condición superior. Y acá nos dice, por el contrario, mírense ustedes, cada uno mire a los demás como superiores a sí mismos, sean humildes, no los comiencen a evaluar. Porque a veces tenemos esa tendencia a categorizar a las personas, ¿no? E incluso a nivel como iglesia, eh, se categoriza a las personas, ¿no? Por estatus social incluso. Lo que tienen más, lo que tienen menos. Y entonces se los considera de una manera sin ver lo que hay detrás, que viene a ser Ujú. simplemente considerarlos cada uno con humildad personal, mirarlos como superiores a los demás. Tremendo eso. Estuvieron No, hablando de legalismo y todo. Eh, Esto no es algo que, según nos está hablando Pablo, no es algo que se impone, sino que el mantener la unidad, el mantener el respeto, sino que nace del amor. Esto nace de trabajar en equipo, de ser un mismo cuerpo, de consolarse mutuamente, de ayudarse.
Y esto es una acción del Espíritu Santo, claramente. Nos habla de que si el Espíritu Santo interviene, está en medio, entonces lo podemos lograr. Y pensando en la unidad en la unidad del cuerpo, en las luchas que tenemos que enfrentar juntos, en lo que creemos, en la misión que tenemos, todo esto nace, si tenemos al Espíritu Santo, nace natural. No tenemos que, como por ejemplo legalismos, los reglamentos y las cosas, hay que hacerlo porque si no, porque tengo que cumplir con el reglamento. Esto no puede ser así. Tiene que ser como algo que nos nace, como parte de lo que Dios nos da estando en nosotros, con nosotros en la iglesia y en nosotros. Entonces, para resumir las cosas, ¿qué aplicación? ¿Qué se lleva usted en este día? ¿Qué es la palabra clave? ¿Qué es el pensamiento clave aquí que usted se lleva? O uno o dos de ellos. ¿Cuál es? Bueno, yo me llevo que la conducta digna del Evangelio se expresa en unidad, en humildad y en servicio a los demás. Es lo que Ujú. observo aquí. Esa unidad a la vez hace ver que nos da la victoria, porque en esta versión, otra versión, tengo aquí una Biblia que tiene varias versiones. Ujú. Y un Dios habla hoy, dice, sin dejarse asustar en nada por su enemigo. Esta es una clara señal de que ellos van a la destrucción. Entonces, esta unidad nos Sí, hace ser victoriosos. Así es. exacto. No como lo ven ellos, como lo ve el Señor. Una unidad que lleva a estar firmes y a ser victoriosos a pesar de que temporalmente parezca que están ganando, pero en final de cuentas nosotros salimos vencedores en Cristo. Yo también eh, me llevo el pedido de Pablo de que dejemos de luchar por estatus y en cambio abrazar una actitud de servicio que se revela en Cristo. O sea, mostrar creo que la semana que viene vamos a leer eso, el ejemplo de Cristo. Ujú, ujú. Y se va a revelar ahí. Esa es la actitud que debemos nosotros adquirir. Una actitud de servicio que revele el ejemplo de Cristo. O sea, siguiendo el ejemplo de Cristo. Sí, no, yo también, igual para mí la palabra clave aquí es unidad. Y la unidad, como dice Carmen, como dice José, como dice Fernando, igual, es con humildad, es luchando, es en sufrimiento, pero es también en victoria y avance. Amén. Pero todo tiene que ver con la unidad y con amor, por supuesto, con humildad, amor, pero el resultado o el motor de todo es esa unidad en amor y humildad. Aleluya. Y creo que así es que vamos a vivir una vida victoriosa de comportamiento digno del Evangelio, como ciudadanos del reino de Dios. Amén. Y esto es lo lindo de este proceso, que juntos, en comunidad, el Espíritu Santo nos ilumina su palabra. Estamos haciendo trabajo exegético, sin quererlo lo estamos haciendo, pero nos lleva también a ser sensible a la voz del Espíritu Santo, a que nos hable a nosotros en nuestros contextos, en nuestras vidas. Y es donde viene esa aplicación, esa, ese tanto, no solamente lo histórico, sino también la aplicación actual, moderna para hoy también. Y así es que Dios obra a través de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Nuevamente, he leído Filipenses, pero no como esto, no como esto. Y esto que sea todo que este tiempo sea no solamente de bendición para nuestras vidas personales, sino que pueda ser de bendición a nuestros ministerios, que nos da aliento a nuestros ministerios, que la palabra sea viva para nosotros, para que sea viva a los que estamos predicando y ministrando. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Y gracias porque muchos están viendo el video, para que sepa. Tenemos alrededor de unos 40, 50 hermanos que lo están viendo semanalmente, porque no pueden estar aquí en la mañana. Entonces,
El aporte de todos aquí estamos contribuyendo a algo yo creo que muy rico, ah, muy provechoso, ah, y que otros puedan unirse y ya están unidos sin estar aquí, pero están con nosotros, ¿no? Entonces, muchas gracias, hermanos, por este tiempo. Para mí esto ha sido una gran bendición, de veras. Me ha Miguel, dado... sería bueno invitar a estos hermanos que están viendo, que sabemos que están viendo por toda Latinoamérica, que comenten sus propios puntos de vista ahí en YouTube o Ah, en... sí, Ujú, también ellos pueden contribuir de esa manera, aunque no pueden estar presentes. claro, sí, sí, no, es como yo en cuestión de 12, 24 horas, yo trato de subir el video, y por favor, utilicen la plataforma ahí de YouTube, yo les daré seguimiento, estamos mirando y por favor, hagan sus comentarios ahí también. Eh, Usa ese foro de conversación también ahí mismo en YouTube. Entonces, sí, y inscríbese a la página mía ahí, del canal mío de YouTube. Ahí voy a estar subiendo todos los videos, vamos a seguir haciendo esto todos los miércoles. Y estamos comenzando Filipenses, pero ya tengo ya otra carta en mente para allá para el año nuevo. Únense, vean el video, comparten en el YouTube, ahí en el canal, en la conversación, en el foro. Y hermanos, hermano José, hermana Carmen, Fernando, gracias, Pastor Carlos, gracias por estar aquí. Y vamos a orar. Y nuevamente, gracias, gracias. Pastor Carlos, no sé si usted está por ahí y nos puede dirigir una oración. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por esta bendición y lo que en esta mañana tus siervos han comentado, han participado, Señor. Ayúdanos a vivir en esa unidad, mi Dios. Mi Dios, en todos los idiomas, en todo el sentir, en todas las ciudades. Maravilloso Dios, bendice a tus siervos, Señor. Muchas gracias, Señor, por ser capacitados a través de estas reuniones, Señor. En nombre de Jesús. Amén.